los asuntos durante el siglo pasado parecía que todos eran asuntos menores, cotidianos, delitos cotidianos, el robo a casa habitación, a transeúnte. Han de recordar algunos de ustedes aquel robo que decían el del carterista, que le quitaban la cartera y ni siquiera se daban cuenta de cómo había sucedido. Era tan fino el carterista. Hasta finales de los 80s parecía que todo estaba en orden, parecía que el Estado mexicano tenía control sobre la delincuencia, esa que le llamaría yo común en México. Es a partir de los años 80s donde se recrudece la dinámica social enfocada a la comisión delictiva. Ya en los años 70 habíamos tenido los primeros reflejos importantes de la participación delincuencial, que ya podríamos llamarle de grupo, que ya podríamos decir orígenes de delincuencia organizada, de crimen organizado, pero que se enfocaba esencialmente en el delito contra la salud. Era donde se enfocaba, era donde empezaba a surgir los primeros esfuerzos de esta delincuencia, los delitos contra la salud. En los años 70 hubieron algunos casos específicos muy sonados, inclusive tan sonados que ahorita que está de moda entrar a la cárcel y fugarse, parece ya que es como algo que no sé si se va a volver ya ritual, pero en los años 70 tuvimos dos ejemplos de fugas de dos grandes capos del delito contra la salud, o sea, el manejo de drogas en México y extraterritorialmente hablando, su traslado sobre todo a los Estados Unidos. Aquí veo mucha gente joven, pero habrá algunos que a pesar de su juventud han leído la historia del derecho penal en México, del crimen en México, y en esos años 70 unos pioneros del delito contra la salud estaban encarcelados en la cárcel aquella denominada la penitenciaría de lo que era el famoso Palacio Negro de Lecumberri, así era denominado, lo que hoy es el Archivo General de la Nación, ahí por San Lázaro, por la Cámara de Diputados. Y en ese entonces estaban resguardados, supuestamente a buen recaudo, un narcotraficante de nombre Cicilia Falcón. Al mismo tiempo en Santa Marta, Catitla, estaba otro de apellido Kaplan, norteamericano, estadounidense es lo correcto. En la misma etapa se dan a la fuga. En Lecumberri, a través de un túnel que sale a una calle adjunta a lo que hoy es el Archivo General de la Nación, y se fuga no solamente el líder, el capo, sino un número importante de sus secuaces, colaboradores. Al tiempo que en Santa Marta, Catitla, la fuga fue todavía más peliculesca, porque llegó un helicóptero a la cancha de básquetbol de Santa Marta, Catitla. El helicóptero bajó, aterrizó, se subió el narcotraficante y se fue. Y cuando digo se fue, como eso que dicen del béisbol, de la pelota, ¿verdad? Cuando la pasan detrás la barda, dicen se va, se va, se va, se fue. Este hombre se fue y nunca volvió. Esos son como dos antecedentes importantes de la delincuencia relacionada con el delito contra la salud. En los años 80 empieza el recrudecimiento de ello. En los años 80 tenemos dos personajes importantes dentro del crimen y también específicamente en los delitos contra la salud, de un tal denominado Caro Quintero y el señor Fonseca, socios ambos,
Cártel Guadalajara y un poquito del Pacífico, que se puede decir que a ellos les debemos lo que hoy tenemos en el sistema del delito contra la salud. En aquellos años nos tocó participar en la detención del señor Caro Quintero en 1985 y afortunadamente él estuvo un número importante, si no mal recuerdo 30 años, hace año y pico salió de la prisión de aquí de Almoloya, del Altiplano, después de cumplir 30 años. El señor, su socio, el señor Fonseca, sigue en la cárcel. Ellos fueron como los detonantes del año 80, pero ese es el origen que empieza a cambiar la dinámica criminal en México. Vienen los años 90. Los años 90, por supuesto, empieza a modificarse todavía más la dinámica delincuencial, empiezan a surgir más competidores, porque en eso se han convertido. Dicen que la competencia es sana. Aquí la competencia no ha sido nada sana. Ha derramado mucha sangre, tanto de los propios criminales como de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Y cada día sigue derramándose más sangre. Así es que en ese caso las cosas han sido para peor. En los años 90 el crimen crece, empiezan a surgir los distintos cárteles de la droga, llamados como tal, pero ya con especificidad territorial en las distintas zonas de México. Y empieza la competencia, esa competencia que parecía desleal, luego fue leal porque se unen los esfuerzos de ellos mismos, y luego, pues como todo, cuando alguien ve que el negocio es muy productivo, procura ya no repartir nada y quedarse con todo. Y ahí es donde viene la sangría que se ha venido dando a través de estos años, desde los años 90. Surgen cárteles importantes, cártel del Golfo, cártel del Pacífico, y uno especial, el cártel de Juárez. Para el que habla, le resulta, digamos de alguna manera, importante decirles que me tocó ser el responsable, el fiscal especial responsable para atacar todos estos cárteles que he mencionado, como responsable de la Procuraduría General de la República, y pues nos da el derecho de saber lo que decimos, porque no solo lo vemos en la ley, sino lo hemos visto en la práctica. ¿A dónde nos ha llevado esto? ¿O a dónde quiero arribar con esta introducción, este antecedente al cual hago referencia? Pues a que esto nos obliga a que el Estado mexicano en su conjunto empiece a analizar cómo está nuestro sistema penal, en qué estado se encuentra, qué garantía tenemos de ese estado. Empiezan a analizar las posibles reformas constitucionales para tratar de ir adecuando nuestra Constitución a las necesidades sociales, nuestra legislación secundaria a nuestras necesidades procesales, porque el delito dejó de ser un delito casero, interno, nacionalista, para convertirse el tráfico de drogas y posteriormente el crimen organizado en un negocio globalizado. Empieza a avanzar la delincuencia y nosotros nos empezamos a quedar atrás por lo que hace a nuestro sistema penal, a nuestro sistema procesal penal. En consecuencia, nos empezamos a quedar también rezagados en la evolución del ámbito internacional, que también empieza a ver perjudicados sus escenarios en cada uno de estos países a donde va llegando la droga, esencialmente, y posteriormente todas las distintas ramas del crimen organizado. Por mucho tiempo solamente hablábamos de tráfico de drogas, delitos de drogas, pero nunca hablábamos de crimen organizado. El que se dedicaba a las drogas, solo a eso se dedicaba, era su negocio seguro. Pero conforme empieza a surgir la competencia,
empieza a surgir la diversidad de tipos penales en la comisión de estos, en donde cuando alguien se sentía coartado en su esfera de competencia en el delito contra la salud, pues obligaba a buscar otra alternativa delincuencial, y empezaron a nacer la comisión de distintos delitos que al paso del tiempo le tuvimos que denominar crimen organizado. Esto no quiere decir que antes estuvieran tan desorganizados. La diferencia es que estos grupos delincuenciales, de ser simples delincuentes con poder, convirtieron su negocio en empresas estrictamente diseñadas para trabajar igual que una holding en materia empresarial, y empezaron a trabajar de esa manera, ya con un enfoque de crimen organizado. Y cuando digo crimen organizado, es que el delito contra la salud fue superado para también empezar a abrir otros escenarios, como era la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas, etc. Lo que hoy todos ustedes escuchan todos los días en las noticias de televisión, radio y prensa escrita, todos los días. Ya tenemos una diversidad tipológica del delito. Bien, el Estado mexicano en consecuencia se ve obligado a reaccionar para tratar de atajar el avance criminal, buscando tener mejores leyes que puedan parar ese avance, tratando de buscar las reformas constitucionales ad hoc a las necesidades y dinámica social. De esta manera se empiezan los primeros bosquejos de modificación en los años 90, no pasa gran cosa. Luego se llega al grado de hacer por ahí un poquito de juego tipológico del delito, en el cual se hablaba del cuerpo del delito, o que si se hablaba de elementos del delito, se modificaba la ley, se regresaba, y ahí hubo como una inconsistencia de reformas que finalmente llegó a su regreso a volver a tener como elementos el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Eso yo creo que fue una ganancia finalmente, porque ya eso creo que nos da una estabilidad en el proceso penal, en el derecho penal sustantivo, pero en consecuencia nuestra Constitución se había quedado rezagada y todo nuestro sistema penal se había quedado rezagado. Se vienen los primeros intentos, fines de los 90, con el presidente Zedillo, no hay mayores avances, y es hasta con el presidente Fox, en el año 2000, donde su gobierno presenta algunos intentos de iniciativas para modificar nuestro sistema penal, el que en ese momento podríamos decir era el vigente, y propuso algunas cuestiones para modificar el sistema procesal penal, el sistema penal, el sistema de seguridad pública. Sin embargo, las posturas de sus iniciativas no fueron muy bien tomadas, y en ese aspecto había cuestiones relacionadas con la presunción de inocencia, que es el tema al cual voy a ir abordando, y ese aspecto no estaba debidamente fortalecido, por lo cual el equipo del presidente Fox fue rechazado en esas propuestas, porque dejaba elementos que no aseguraban a la sociedad ninguna garantía fundamental, por lo que hacía a la presunción de inocencia. No tuvo mayor éxito. Sin embargo, dentro de lo que se intentó, surgieron la legislación en materia de adolescentes, los tipos penales y los procesos, los procedimientos sobre menores infractores. Eso fue un buen avance. Se crearon inclusive los primeros tribunales para menores infractores. Fue una buena evolución, pero no pasó de eso. Viene el gobierno del presidente Calderón y
llegan con mucha enjundia, con mucho empuje y presentan sus primeras promociones de iniciativas a su llegada al gobierno en el 2006. Pero no es hasta el 2008 en donde finalmente se reforma la Constitución en materia del proceso penal. Ese es el arribo, 2008, 17 de junio del 2008, y publicada la reforma el 18 del mismo mes y año. Ahí es donde surge el famoso nuevo sistema penal acusatorio adversarial, juicios orales, el cual en su parte de transitorios nos especificaba que dejaba un lapso de tiempo de 8 años para establecer en toda la República, a nivel de entidades federativas como a nivel federal, el nuevo sistema. Y miren qué coincidente y qué oportuno que eso sucedió en el 2008 y hoy estamos en el 2016, y curiosamente estamos a 2 días de que entre en vigencia total y plena el nuevo sistema penal acusatorio adversarial, juicios orales, a nivel federal y en las 32 entidades federativas. Por supuesto, cuando digo 32 ya estoy considerando a la Ciudad de México. Es el próximo sábado, donde ya tendremos el nuevo sistema trabajando a plenitud en toda la República Mexicana. ¿Es coincidente? Creo que sí, pero es muy oportuno que el día de hoy hablemos de este nuevo sistema. Pero dentro del sistema no fue fácil, y esto es importante decirlo. Antes del 2008 se llevaron a cabo una cantidad de reuniones, tanto del el ámbito de procuración de justicia, las procuradurías, el Poder Judicial Federal, los poderes judiciales de las entidades, la academia, las distintas instituciones de investigación, las barras de abogados, como es el caso de que esto está organizado por la Barra Interamericana de Abogados, las barras de abogados, la academia, decía, y en general todos los abogados litigantes, los postulantes, por supuesto, todos formando parte de un proceso de cambio. Y si ustedes piensan que fue fácil, fue verdaderamente una cena de negros, o cena de blancos, como querramos decir, porque ya no quiero referirme de esa manera, como dijo Cassius Clay o Mohamed Ali, todo lo que es oscuro es malo. No, aquí podría ser cena de blancos, cena del color que quieran, pero una cena difícil, a donde llegamos a enfrentar casi cuestiones de interés. Aquellos que se sentían amenazados por el cambio, frente a aquellos que se sentían iluminados para el cambio, que era el momento de hacer el cambio. Y para todo eso, ¿qué sucedió? Pues algo muy importante, que llegó a tiempo el ámbito de los derechos humanos. O sea, el cambio del proceso penal acusatorio no llega por sí solo, sino que llega empujado por el respeto a los derechos humanos, que empiezan a tomar un auge importante a nivel internacional. Los derechos humanos se habla desde 1700 y fracción en Francia, donde surge la primera declaración. Es el primer movimiento en favor de los derechos humanos y civiles en el mundo, y eso, por supuesto, empieza a mover distintos escenarios desde ese entonces, 1769. Pero eso no fue suficiente. Hubo que esperar una Primera Guerra Mundial, la llegada de una Segunda Guerra Mundial, y esa Segunda Guerra Mundial que paralizó al mundo fue lo que hizo definitivamente el cambio a un paradigma distinto.
ya no solamente ver el paradigma del derecho penal, de la sanción por la comisión de una conducta, sino que ya se dio con un enfoque distinto, el del respeto a los derechos humanos. Termina la Segunda Guerra Mundial, consecuencia de ello, se dan los crímenes de los nazis y sus aliados, todo lo que sucedió en esa Segunda Guerra Mundial, que no fue otra cosa que la violación de los derechos humanos de todos aquellos que fueron sacrificados de manera ilegal, sin proceso alguno, sin acusación alguna, sin ningún tipo de derechos. Eso ocasionó que por primera vez se establecieran tribunales especiales para llevar a justicia y a proceso a los criminales de esa Segunda Guerra Mundial, y surgen, entre otros, el Tribunal de Nuremberg, en donde en este tribunal se llevan a todos aquellos que fueron encontrando y siendo detenidos como combatientes del grupo nazi y sus aliados, y fueron llevados a proceso, fueron detenidos y llevados a proceso. Y yo aquí hago una reflexión. Fíjense que los que se preocuparon en ese entonces por sancionar las conductas en esa Segunda Guerra Mundial, que las conductas en realidad no eran contra el Estado, eran contra las personas. Los que sufrían el menoscabo en su integridad física eran las personas, no eran los estados. Eran repercusión secundaria, pero eran las personas los que estaban sufriendo distintas pérdidas, distintos menoscabos. Esto, ¿a dónde llevó? A que se creara, como ejemplo, este tribunal que refiero de Nuremberg, y este tribunal empieza a detener y a llevar gente a proceso, pero tampoco sin ningún respeto de derechos humanos. Y ahí muchos empiezan a decir: pero ¿cómo iban a respetarle los derechos humanos a esos criminales si ellos no lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial? Entonces aquí nos llevaría a lo que hoy podemos seguir pensando: es que los criminales no tienen derechos, solo obligaciones, y eso no nos conviene a nadie, porque todos somos, decía Hugo Grosso, todos somos criminales en potencia. ¿Eso qué quiere decir? Que todos, en el momento menos indicado, podemos ser sujetos a un proceso penal, a una detención. Y ese tribunal de Nuremberg se inició violando los derechos de aquellos que iban a ser procesados. Ahí no hubo presunción de inocencia. Ahí hubo presunción de culpabilidad. Y de ahí viene el avance que afortunadamente se da con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de San Francisco, en donde finalmente surge un instrumento internacional con características de obligatorios para todos aquellos estados que empezaron a ser parte, firmantes, y se obligaron a respetar dicha Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese es el comienzo, digamos, en una nueva etapa de derechos humanos, y el tema de la presunción de inocencia en relación con los derechos humanos, ahí empieza a darse. Es donde empieza, es el cimiento, es la semilla de la cual hoy estamos luchando muchos porque fructifique lo más pronto posible en nuestro estado, en nuestro país. Eso lleva como consecuencia que las distintas legislaciones a nivel internacional empiezan a sufrir cambios. Ya esos procesos inquisitivos empiezan a tener menos fuerza, empiezan a transformarse, como fue en el caso de México, en donde de ser en origen un sistema inquisitivo, nos convertimos en un sistema mixto,
y nadie ha creído hasta el día de hoy que sea un sistema mixto o haya sido un sistema mixto. Y cuando decimos mixto, estamos hablando en que una parte ha sido inquisitiva y la otra parte ha sido acusatoria o de juicio oral. Y sí, si analizamos nuestra legislación secundaria, nos indica que en todo proceso tiene que haber esas dos partes. O sea, por un lado hay un ministerio público, hay una policía que acusa y simplemente acusa y no le importa qué, pero acuso y desde el principio lo considero culpable. Eso es lo inquisitivo. Y lo mixto, porque se dice que durante todo el siglo pasado y parte de este, en los procesos estaba presente el juzgador. Entonces era acusatorio, había verbalización, había oralidad en audiencias, cuando todos sabemos que prácticamente un juez de lo penal nunca está en la audiencia, porque han sido una forma de vida que es el secretario de acuerdos quien está presente en la audiencia en representación de los jueces, porque los jueces han argumentado que tienen tal cantidad de trabajo que es difícil poder atender todas las audiencias y al tiempo estudiar los expedientes. Puede haber un poco de todo, un poco de razón, no lo dudo, porque si vemos también el incremento delincuencial y de expedientes en México, no es por números, es por kilos. Entonces esa también es una percepción real, en donde los jueces no les da tiempo para estar en las audiencias públicas. Se viene esta propuesta de modificación y es como finalmente arribamos al 2008 con la reforma constitucional. Esta reforma hace que el próximo sábado todo el país a nivel federal y de entidades federativas vayan a procesar con un solo código, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya nadie va a tener un código independiente para su propia entidad. Todos, a partir del sábado, estaremos trabajando con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero bueno, entonces eso, con la evolución de los derechos humanos, nos lleva a encontrar algo muy interesante. ¿Cómo voy a plasmar la seguridad o garantías de los derechos humanos? ¿Solamente porque hay declaraciones universales? No, tengo que hacer las adecuaciones correspondientes a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para posteriormente hacer lo propio en sus leyes secundarias. Entonces, se tiene que modificar todo el contenido de un sistema procesal o de procedimientos penales. Porque aquí quiero dejar preciso algo. El cambio se le denomina sistema penal acusatorio adversario, cuando yo creo, esa es mi opinión muy particular, que debería de ser sistema procesal penal acusatorio, porque la legislación penal, la sustantiva, el federal y cada entidad se seguirá rigiendo por su propio código penal. Ahí no se modifica realmente nada. Ahí cada quien seguirá legislando de acuerdo a las necesidades sociales de cada lugar. Por tanto, cuando se le denominó sistema penal acusatorio, pues hubo muchas controversias. Yo soy de los que pienso que debería de haberse denominado procesal o de procedimientos penales acusatorio y adversario. Sin embargo, así quedó. Eso quizás sale sobrando, porque lo más importante es que sí se reforma la Constitución. Lo más importante es que sí surge una nueva legislación procesal penal para toda la República Mexicana. Ya ese es un paso importante, donde procesalmente vamos a estar regulados en la misma ruta.
Eso también ayuda. Esto también lleva a que nace el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que aglutina a todas las fuerzas de autoridad policíacas. Eso nos lleva a modificar también las estructuras de las procuradurías o fiscalías de los estados y en un futuro la federal. Eso modifica también la estructura del poder judicial local o federal. Eso modifica inclusive ¿cómo se llaman? Las líneas, los planes de estudio en las universidades, en las facultades de Derecho, para poder involucrar los dos sistemas a que hago referencia en el estudio de las facultades de Derecho. Esto obliga a que los litigantes, por eso hay muchos que estaban preocupados o están preocupados, porque muchos litigantes ya estaban nadando de muertito, conociendo su sistema sin ningún problema y manejando absolutamente todo a su beneficio como postulantes acomodados a un sistema de casi 100 años. Esto también les causaba escozor. Los legisladores estaban en la misma. ¿Qué les convenía? ¿Qué no les convenía? Dependiendo de quién, del partido político. El partido político X que decía, no, eso a nosotros no nos conviene. ¿Por qué? Porque eso es con un carácter inquisitivo. Pero ¿cómo inquisitivo si trata uno de cambiar? Y los otros que decían, no, eso es muy flexible. Entonces, la política, que no la había tocado, también se involucra. Y la política empieza a modificar el concepto de lo que se estaba buscando, un sistema procesal nuevo. Pero no era buscar un sistema procesal nuevo, era buscar un sistema procesal garantista. Ese era el elemento y debe ser el elemento esencial. Un sistema procesal que garantice con preceptos fundamentales, constitucionales, y eso se baje a la legislación secundaria. Pero no fue suficiente, porque se habían alcanzado ese tipo de movimientos y nos damos cuenta que también estábamos siendo arrastrados por una corriente negativa en el ámbito internacional. Y en el ámbito internacional nos estaban haciendo señales diciéndonos, oye, no se te olvide que hay tratados internacionales. Y los tratados internacionales versan para garantizar esos principios precisamente en la protección de los derechos humanos. Dentro de esa protección de los derechos humanos, México se ve obligado a cambiar su estrategia. Hasta antes de 1990, en que nace en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta antes de ello, llegaban quejas de derechos humanos de muchas partes del mundo, y se los digo por conocimiento de causa. Antes del 90, a mí me tocaba atender todas las quejas de origen internacional por quejas o denuncias contra derechos humanos, violación de derechos humanos ocasionados por servidores públicos de las dependencias del Estado mexicano. Entonces, en aquel entonces no había nadie, decían, ¿quién los atiende? American Rights Watch mandaba, venían de Europa, venían de Estados Unidos, de Canadá, etc. Amnistía Internacional mandaba quejas, porque les llegaban quejas. Como los ciudadanos de nuestro país o de otros decían, ¿ante quién me quejo? Pues no me voy a ir a quejar ante la autoridad que ha violentado mis derechos humanos. Entonces tenían que voltear y buscar un escenario que tuvieran eco, y por eso llegaban esas quejas a Ginebra, a Francia, qué sé yo, y de allá venían esas quejas y llegaban a la oficina del área del presidente de la República, o a la Secretaría de Gobernación, o a la Procuraduría General de la República, y todas se concentraban en una dependencia o en otra, pero nadie se sabía a ciencia cierta qué hacer
con esas quejas. Éramos juez y parte. ¿Cómo podríamos investigar una queja sobre actividades violatorias de la antes llamada Policía Judicial Federal, lo que hoy es la Policía Federal Ministerial, o contra el Ministerio Público Federal, o contra elementos del Ejército, la Armada, etc.? Pues, ¿cómo lo íbamos a hacer? Íbamos a ser juez y parte. Entonces no había un resultado importante. Sin embargo, el reclamo social y el reclamo internacional es que nos empiezan a ver a México como unos verdaderos violadores de los derechos humanos. Tan llega a un grado extremo que finalmente en el año 88-89 echa a andar este mecanismo el presidente Salinas de Gortari, y viene la creación en el año 90 de la hoy Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en principio fue encabezada por el doctor Jorge Carpizo MacGregor, un ilustre profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya nos dejó, pero también nos dejó una cantidad de experiencias y de ejemplos a tomar como un catedrático y como un servidor público de alto prestigio, de alta dignidad. Él fue, para nuestra fortuna, nuestro primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y me tocó trabajar en ese ámbito, él por el lado de la Comisión y un servidor por el lado de la Procuraduría General de la República, atendiendo las primeras quejas o las primeras recomendaciones de violaciones de derechos humanos por servidores públicos de la PGR o de otros entes como el Ejército, etc. Bien, todo esto nos lleva a modificar el escenario con los principios, porque se empiezan a establecer los principios en los tratados internacionales. Ahí es donde se empiezan a establecer. Después se trasladan por necesidad de estar acorde a la sociedad internacional, y se empiezan los países a preocupar por establecer esos principios de derechos humanos y de proceso penal debido a las constituciones de cada país, de cada Estado-nación. Y luego se empiezan a bajar a las constituciones de las entidades federativas, y luego se empieza a adaptar a la legislación secundaria, que son los códigos de procedimientos penales. Son principios rectores la gran mayoría de ellos, y si ustedes analizan su Código Nacional de Procedimientos Penales, del que he hablado, y si ustedes analizan la constitución política de nuestro país, podrán ver que las reformas constitucionales conllevan ya una importante protección de los derechos humanos, que de ello deriva, entre otros principios, el de presunción de inocencia, el de debido proceso. Hay principios que son rectores y hay principios que son operadores. El principio de inocencia queda debidamente establecido en tratados internacionales, en nuestra Constitución y en nuestras leyes secundarias. Hoy, si ven ustedes, el artículo 1 constitucional nos establece claramente que todo aquel ciudadano, toda aquella persona que se encuentra en México gozará de las garantías, de los derechos humanos, de las garantías individuales plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo establecido en los tratados internacionales y en las leyes secundarias que así lo establezcan. Ese es el principio pro homine, todo lo que vaya en favor de la persona. Ese principio es el artículo 1 el que le da vida a los subsecuentes y nos traslada al artículo 20 constitucional, apartado B,
en sus fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, en donde nos habla en específico de los principios que deben de sobrellevar mayor importancia de respeto de derechos humanos y de proceso penal sobre la presunción de inocencia. Sin embargo, la presunción de inocencia, que es aquella en donde nadie puede ser considerado como culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Hasta antes, la carga de la prueba de manera indebida se había dejado sobre el imputado. Con este nuevo sistema, la carga de la prueba está en manos del acusador, el Ministerio Público. Cambia rotundamente. Pero la presunción de inocencia es un principio medular, y ese principio ha ido cambiando el establishment en todo el sistema penal en el mundo. Ese principio de inocencia, que desafortunadamente solamente es enunciativo, pero no es desarrollado debidamente ni en la Constitución ni en nuestras leyes secundarias. Sí se hace referencia, pero no pasa de ser una referencia enunciativa. Tenemos principios de concepto esencial global y principios operativos de proceso. Este principio de inocencia va ligado al principio de libertad, en donde antes de hablar del principio de inocencia debemos hablar del principio de libertad, al que todos tenemos derecho. Y una vez pasado nuestro movimiento como ciudadanos, el principio de libertad es lo que va a dar valía al principio de inocencia. Y el principio de inocencia establecido en tratados internacionales, en nuestra Constitución y en las leyes secundarias, nos dice claramente: nadie puede ser catalogado como culpable hasta que no haya un proceso judicial justo y con las garantías correspondientes, hasta que se dicte sentencia en primera instancia y quizá podría ir hasta la segunda instancia. Esto, aunque ya me dijeron unas 5 minutos, pero ya me robé más de los 5, no quisiera que me dieran la oportunidad de cerrar este escenario y no dejar pasar algo que ha movido al mundo. El principio de libertad lo hemos visto, al igual que el principio de inocencia, en muchas películas, en muchas series de televisión. Ustedes, nosotros lo hemos visto y lo seguimos viendo y lo seguiremos viendo, en donde vemos otro principio que podría ser el de los derechos de lectura, o la lectura de los derechos, mejor dicho, de todo aquel que puede ser sospechoso, que sea considerado como probable delincuente. Hay que leerle sus derechos. Eso que ustedes ven en la película, en la escena que dice: tiene derecho a guardar silencio. Todo aquello que usted declare podrá ser tomado en contra. Puede nombrar un abogado defensor o simplemente abstenerse de declarar. Y como cierre les quiero decir ahí, en Estados Unidos hay un caso que ya es histórico y que es como el punto de partida en los Estados Unidos de América, en el caso Miranda versus Arizona, en donde el señor Roberto Miranda, un delincuente que fue acusado por violación a una adolescente, se llevó hasta la corte, peleó en la corte sus abogados defensores, y este sujeto logró en primera instancia que el juez, el Chief Justice que le llaman en los Estados Unidos, declarara que la declaración obtenida al señor Miranda había sido una declaración viciada de origen. ¿Por qué? Porque en las oficinas de las autoridades policíacas les había llevado 2 horas en el interrogatorio, hasta que finalmente el señor Miranda dijo: está bien,
me declaro culpable. Sí soy responsable de la comisión del delito que se me acusa. 2 horas después. Este caso fue llevado a la corte y el ministro, el magistrado, en este caso, en la Corte de Arizona, emitió una resolución en favor del señor Miranda, el probable delincuente, porque dijo que 2 horas en un interrogatorio a este sujeto fue una violación a sus derechos elementales de los derechos humanos y a sus derechos de garantías constitucionales, y entre ellos el de la presunción de inocencia, porque les llevó 2 horas, y por una simple más razón, porque la propia legislación internacional nos da la posibilidad de que nadie podemos declarar en contra de sí mismos. Por eso tenemos el derecho a guardar silencio y no tenemos por qué incriminarnos, y la carga de la prueba está en la autoridad que acusa. Esa es la parte importante que se logró en ese caso, Miranda versus Arizona. En segunda instancia sí se le acusó y se le declaró culpable del delito que se le había acusado, porque el juez en segunda instancia dijo que en primera instancia no era muy relevante las 2 horas de interrogatorio y había evidencias suficientes y sustantivas para considerarlo culpable. Pero sentó el primer precedente en los Estados Unidos que le ha dado la vuelta al mundo. Y solamente quiero decirles, ese dato de los derechos de un detenido, de un acusado, de un probable, no se quedó en la Constitución, no se estableció en la Constitución, sino es por una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Y eso ha sido suficiente para que hoy día ningún acusado se le tiene que violar su presunción de inocencia, sus derechos de libertad, su presunción de libertad, su debido proceso y sobre todo todos los principios reguladores constitucionales, tratados internacionales y legislación secundaria tienen que estar por encima de todo aquello que contemple un debido proceso, y no puede haber debido proceso si no iniciamos con un respeto a la presunción de inocencia como una garantía de los derechos humanos. Muchas gracias.